Ya. Buenos días, doctora. Mi nombre es Mayra Camas, estudiante de quinto semestre para el OCE de la carrera de Derecho y el día de hoy vamos a realizar un pequeño análisis argumentativo del libro 4 del Código Civil ecuatoriano, específicamente de los títulos 16, 17 y 18, los cuales tratan sobre la remisión, la compensación y la confusión. Bueno, dentro de este contexto, a manera introductoria, pues vamos a realizar vamos a brindar una compensación clara y accesible de cada uno de estos títulos, tratando de buscar lo que son ejemplos sencillos, también ejemplos prácticos, para facilitarlo en cuanto al entendimiento de cada uno de estos temas. Con el título 16 que habla sobre la remisión. Bueno, aquí la remisión es lo mismo que una condonación, es decir, que cuando el acreedor perdona o cancela una deuda total o parcialmente a su deudor. Como ya les había dicho, aquí dentro de este contexto el acreedor decide no exigir el pago de una deuda, renunciando así a un derecho de cobro. Es aquí solo el acreedor tiene la capacidad de decidir si perdonar o no perdonar esta deuda. De esta manera se extingue lo que es la obligación. Y aquí también podemos decir que este es un acto voluntario y unilateral que beneficia al deudor porque se extingue lo que es la deuda. Ya, dentro del artículo 1668 del Código Civil, pues podemos decir que la remisión solo es válida si el acreedor tiene la capacidad legal para disponer de la deuda o también podemos decir del objeto de la deuda. Eso quiere decir que que solo que solo el acreedor puede perdonar la deuda si legalmente puede hacerlo. Si no tiene la propiedad o no tiene la autorización o tiene lo que es una limitación legal el acreedor, entonces no se puede condonar, es decir, que no se puede perdonar la deuda. Un ejemplo práctico dentro de este contexto en base a la remisión, podemos poner que supongamos que Ana prestó $100 a Luis. Como el dinero es de Ana, ella puede decidir perdonar o no perdonar la deuda. De esta manera se cumple lo que es la remisión o la condonación. Ya, de esta manera también podemos prestar un ejemplo inválido. Por ejemplo, Pedro administra dinero de su empresa, pero no es el dueño. Él no puede perdonar lo que es una deuda a un cliente que tiene con la empresa, puesto que él no es el dueño principal, es solamente un administrador. No tiene la capacidad para disponer de esta deuda. Ya, dentro del artículo 1669 nos habla sobre la remisión por liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la remisión es por pura generosidad o, en otras palabras, liberalidad, se aplican las mismas reglas que una donación entre vivos. En algunos casos, esa donación necesita ser insinuada, es decir, autorizada judicial o notariamente, según lo dice la ley. También podemos decir que cuando el acreedor perdona la deuda como un acto de generosidad, o sea, como un regalo, ese perdón funciona igual que una donación. En este caso y dentro de este contexto podemos aplicar un ejemplo práctico. Por ejemplo, María le perdona a José una deuda de 10.000 por cariño, por amistad o por cualquier otro tipo de generosidad que presente María. Como es una donación, podría requerir lo que es autorización legal según sea el valor. Igual, si fuera una deuda de $30, no se necesita lo que es insinuación porque es una donación mínima. Pero en caso de que sea de una cantidad de dinero un poco más grande, pues en este caso sí se necesitaría una autorización legal para poder perdonar lo que es la remisión por liberalidad. Ya, también en el artículo 1670 encontramos lo que es la remisión tácita. ¿Qué quiere decir tácita? Que está implícita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la deuda, o puede destruirla o la cancela con la intención de extinguir la deuda. Por ejemplo, aquí podemos hablar que hay perdón de una deuda sin palabras, sin contrato, sin nada escrita cuando el acreedor hace acciones que muestran claramente que quiere extinguir la deuda. Como habíamos visto en la clase, pues cuando se destruye lo que es una evidencia propia, como en este caso puede ser el contrato, puede ser un pagaré o cualquier otro tipo de o cualquier otro tipo de título, pues en ese caso se sobreentiende que se extingue la deuda por una remisión tácita. En este caso, si el acreedor quiere negar que fue su intención perdonar, puede probarlo. Además, perdonar la garantía, prenda o hipoteca no significa tampoco dentro de la misma perdonar la deuda. En este caso podemos dar un ejemplo sencillo de en cuanto a la remisión tácita, que dice Carla, por ejemplo, Carla debía $500 a Diego. Diego rompe el pagaré frente a ella y le dice, no te preocupes, ya no debes nada. Claramente hay una remisión tácita, puesto que hubo lo que es la destrucción, la cancelación del título en este caso, que era pagaré. También podemos, un ejemplo práctico, también podemos decir que el acreedor entrega el documento original de la deuda al deudor sin explicaciones. Entonces la ley presume que esta fue condonada, puesto que hubo una remisión tácita de la entrega del título al acreedor o el documento original.
Y otro ejemplo práctico dentro de esto es una prenda o una hipoteca. Por ejemplo, Juan hipotecó lo que es su casa a un banco por una deuda. El banco lo que es levanta la hipoteca, pero no dice que la deuda está pagada. No significa dentro de esto que hubo perdón de la deuda. Solo se quitó lo que es la garantía, o es decir, la hipoteca de su casa, más la deuda persiste dentro de un banco. De esta manera podemos decir que la remisión tácita dice o asume que la ley asume o presume que si el acreedor entrega o destruye el documento de la deuda es porque quiso perdonarla, pero el acreedor puede demostrar que no fue su intención hacerlo. Con todo este tres tipos con todo el tipo de remisión es una forma de extinguir lo que es la deuda como tal. Ya como les había mencionado, los ejemplos prácticos, por ejemplo, el prestamista renuncia a su deuda, también insiste que el acreedor acepta la reducción de lo que es la deuda en como tal, y también hay un impacto emocional positivo para el deudor, puesto que si el acreedor perdona directamente lo que es la deuda por medio de remisión o condonación, de esta manera se extingue la obligación o el contrato que se establecía. Ya. Una vez revisado lo que es la remisión, vamos a ver el título 17 que habla sobre la compensación. Igual, al igual que la remisión, es una forma de extinguir lo que es un contrato o una obligación. Bueno, ¿qué es una condenación? Es cuando dos personas se deben mutuamente y sus deudas se restan entre sí, extinguiéndose así hasta donde existe un alcance para ambas partes. Por ejemplo, la compensación se produce cuando dos personas son acreedoras y deudoras entre sí, permitiéndose que ambas deudas se extingan hasta el monto menor. Entonces, ¿cómo facilita este mecanismo? Puesto que permite el cumplimiento de obligaciones sin necesidad de intercambio de dinero. Por ejemplo, un ejemplo básico y muchas veces lo hemos practicado y sin embargo no sabíamos que era un mecanismo de compensación. Por ejemplo, yo debo $100 a un amigo y ese amigo me debe a mí $80. Se compensa puesto que puede haber una reducción de la cantidad de préstamo que él me debe a mí y que yo le debo a él. Entonces, haciendo una reducción del monto hacia el menor, pues solo habría una deuda de $20, que eso se puede cubrir de la manera más tranquila. También hablamos del artículo 1671. Bueno, dentro de este artículo nos explica claramente qué es la compensación. Como ya los había manifestado, pues si dos personas son deudoras una de la otra, la ley permite que las deudas se extingan entre sí, siempre y cuando no exista ningún tipo de ningún tipo de dolo dentro de la misma. Como ya les había dicho, un ejemplo claro, A debe $50 a B y B debe $50 a A. Ambas deudas pueden extinguirse por el método de compensación. También hablamos del artículo 1672, de cuándo procede la compensación. Bueno, esta compensación se procede automáticamente incluso si las personas no lo saben. Por ejemplo, para que se dé, ambas deudas deben cumplir tres requisitos principales. Por ejemplo, deben ser de la misma naturaleza, es decir, que se puede pagar dinero con dinero o cosas fungibles con la misma cosa fungible. Por ejemplo, no se puede compensar $50 con una vaca, puesto que no es una cosa fungible del mismo género, pero sí se puede compensar $50 con $30 porque son de la misma naturaleza. También nos dice que dentro de el segundo requisito para que esta compensación proceda es que deben ser líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser determinados. Por ejemplo, se sabe exactamente cuánto es. Ejemplo, una deuda de $200 es líquida y una deuda según daños a valor no lo es porque no se sabe exactamente la cantidad. Y también, por ejemplo, aquí podríamos decir de un monto exacto. Yo debo $200 y la persona B me debe $200 a mí. Entonces, este es un valor líquido, puesto que se conoce el monto exacto de la deuda. Y el último requisito es que estas deben ser exigibles. Por ejemplo, se puede cobrar en el momento y hora acordado. En este caso, si una deuda vence hoy y la otra vence en 6 meses, no hay compensación porque no se está cobrando el dinero en la hora exacta. También existe una regla adicional en cuanto a los requisitos de compensación, pues si el deudor se le concedió espera o plazo especial, no hay compensación, excepto si ese es solo un plazo de gracia. Un ejemplo práctico dentro de estos requisitos podríamos decir que Ana le debe a Luis $100 ya vencidos y Luis le debe a Ana $80 ya vencidos. Aquí dentro de este contexto son dinero, o sea, son de la misma especie, son del mismo género, son líquidos como habíamos visto dentro de los requisitos y también son exigibles, es decir, que sí hay compensación. Aquí Ana solo debería $20 a lo que es a Luis, puesto que era el dinero y el préstamo era de $80 y $100 a Luis, entonces solamente le tendría que dar lo que es la diferencia.
Ya, también hablamos del artículo 1673, dentro del mismo tema. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser mutuamente deudores. Para que exista una compensación, las mismas dos personas deben ser deudoras entre sí. Por ejemplo, la ley establece donde no hay compensación. Un claro ejemplo es que si el deudor principal deuda al acreedor con el fiador, por ejemplo, A debe a B, pero B debe al fiador de A. Entonces no puede haber lo que es una compensación dentro de esta deuda porque hay un tercero implicado en la misma. Tampoco existe lo que es una compensación cuando el tutor cobra al deudor de un menor, puesto que el deudor del pupilo no puede compensar con una deuda que el tutor le debe. Además, también tenemos que tener en cuenta que los efectos prácticos de la compensación es que se extinga la deuda, es decir, que ya no exista lo que es este tipo de obligación. En la medida del monto menor, por ejemplo, si A debe a B 400 y B debe a 300, la deuda de A se reduce a 100 después de la compensación que existe. Y por último, vamos a hablar sobre el título 18 referente a la confusión. Bueno, ¿qué es la confusión? La confusión ocurre cuando la misma persona pasa a ser al mismo tiempo acreedor y deudor de la misma deuda. Entonces, cuando eso ocurre, la deuda se extingue automáticamente, como si se hubiera pagado. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, una característica principal de la confusión es que la misma persona pasa a ser al mismo tiempo deudor y acreedor de la misma deuda. Es decir, un claro ejemplo, si Carlos debe dinero a Pedro y luego hereda a Pedro, la deuda se extingue porque ya no hay una relación de deudor y acreedor entre ellos. Es decir, que pasó a ser al mismo tiempo acreedor y deudor de la misma deuda. Entonces no habría ningún tipo de inconveniente. Entonces, tomando en cuenta el artículo 1681 que habla sobre la confusión y su efecto, bueno, si una persona reúne al mismo tiempo las dos posiciones, como habíamos mencionado, de acreedor, quien cobra, y deudor, quien debe, la deuda se extingue automáticamente. Es como si se hubiera pagado. Entonces no existe ningún tipo de inconveniente para que se produzca lo que es la confusión. Por ejemplo, Pedro debía 200 a su papá. Cuando su papá muere, Pedro hereda ese crédito. Entonces, ahora Pedro es el acreedor de sí mismo. Entonces se convirtió en acreedor y era deudor y se convirtió en acreedor del mismo. Se produce confusión, la deuda se extingue y nadie tiene que devolver nada. Ya también hablamos del artículo 1682, el cual hace referencia a la confusión en relación con la fianza. Por ejemplo, si se extingue la deuda principal por confusión, se extingue la fianza, porque si ya no existe la deuda, no tiene sentido que exista lo que es el fiador. También tenemos que tener en cuenta la regla número 2, que si se extingue solo la fianza por confusión, la deuda principal sigue existiendo. Entonces, un claro ejemplo dentro de este es que la confusión de la deuda principal, por ejemplo, Luis debe 500 a Ana. Juan es el fiador, Luis se convierte en heredero de Ana, la deuda principal desaparece por confusión, o sea, de la deuda de Luis que él debía a Ana desaparece, pero la deuda que se tenía con el fiador, que en este caso es Juan, queda liberada también. Vam- También tenemos la confusión solo en la fianza. Por ejemplo, Juan era fiador de Luis frente a Ana. Ana muere y Juan hereda a Ana. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan ya no puede ser fiador frente a sí mismo. Entonces existe lo que es una confusión. Pero Luis sigue teniendo los 500 a la herencia. La deuda principal no se extingue. Tenemos también lo que es la confusión. Tenemos la confusión parcial. Dentro del artículo 1683, pues aquí podemos decir si las calidades de acreedor y deudor solo coinciden en parte de la deuda, esa parte se extingue y el resto sigue existiendo, parados. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales de la confusión? Pues los efectos de la confusión son automáticos, lo que significa que al ocurrir, la obligación se extinguió sin necesidad de acciones adicionales por parte de los involucrados. Esto simplifica las relaciones de deuda y asegura que nadie se deba dinero a sí mismo. Como ya les había explicado, con ejemplos prácticos, Carlos hereda su deuda y María se convierte en dueña. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones y las reflexiones finales en cuanto a estos tres temas de suma importancia dentro de derecho civil ecuatoriano? Es que la remisión, la compensación y la confusión son herramientas esenciales dentro del ámbito del derecho civil ecuatoriano, puesto que estas figuras jurídicas no solo facilitan lo que es la resolución de deudas, sino que también promueven una relación equitativa entre acreedores y deudores, asegurando una administración más justa de obligaciones económicas dentro de las mismas. Gracias.